Bien, queridos amigos, pues quiero hacer un preámbulo que puede resultar un poquito largo o corto, no lo sé, antes de empezar propiamente el desarrollo del tema de hoy. Y es explicarles el qué me mueve al proponer el tema que propuse sobre si es lícito o no votar por Xóchitl Gálvez. Antes que hablar de esa persona, de ese precandidato o candidato ya oficial del Frente Amplio opositor, tendríamos que analizar, tendríamos que poner algunas reglas del juego. Para empezar, yo les quiero pedir a algunos de ustedes, y cuando digo ustedes van a saber a quiénes me refiero, con la siguiente aclaración o la siguiente descripción. He recibido hasta insultos por lo que he dicho hasta el momento, acusándome de alma inicua, de tergiversar las opiniones, de tener intenciones malévolas. Bueno, ¿qué no me han dicho? No quiero hacer, obviamente, de esta tribuna la oportunidad de establecer una defensa personal. No es mi intención, pero sí les pido que bajen 3 rayitas a sus agresiones y las dejen en 0, porque las agresiones no conducen a ninguna parte. La segunda regla, aparte de pedirles que no me maltraten, literalmente, la segunda regla es que por favor no se obsesionen. Hay en el grupo varias personas que están obsesionadas por los temas que se están desenrollando en este momento en México. Y la obsesión, la obsesividad y el escribir unas parrafadas, pero sensacionalmente largas, y además exigiéndome a mí que me retracte y que públicamente haga aclaraciones sobre por qué hubo 3 miembros del equipo de Viva Cristo Rey que ya no están con los fundadores originales, Jaime, Mario y yo, sobre todo yo, que fui el que diseñó el nombre y que además fue en mi casa. O sea, ¿cómo es que alguien me exige una aclaración a título de qué? Si yo la quiero dar, creo que ya la he dado varias veces y de manera amplia. Varias veces he dicho el por qué Brenda y Gisbeleni y el, entre comillas, padre Daniel se fueron del grupo. Y bueno, pues a lo mejor valdrá la pena volver a decirlo. Entonces, y otra cosa muy, muy importante que les quiero pedir es que recuerden que ese tipo de temas, como el que hoy nos va a ocupar, y otros similares que seguramente se suscitarán en próximas sesiones, requiere la práctica humilde de lo que llamamos escepticismo por método o escepticismo metodológico. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, pero sobre todo psiquiátrico, en el planeta Tierra solamente hay una clase de personas que no dudan: los tontos. Literalmente, bueno, eso dicho en lenguaje popular y dicho en lenguaje elegante, los oligofrénicos, los que tienen poca o nula capacidad intelectual. Solo ellos no dudan de lo que creen, no dudan de lo que piensan, no dudan de lo que otros les dicen, no dudan. ¿Por qué? Porque no practican esa maravillosa costumbre de las personas nobles e inteligentes que consiste en practicar el escepticismo por método. Dudar para salir de dudas. Sin la duda no salimos de dudas, porque el que no duda, pues se puede quedar radicalmente sujeto a la mentira, al error. Así que entonces, por favor, no me exijan cosas que ya dije, y sobre todo de una manera que yo consideré, y lo escribí en el chat, de una manera irrespetuosa.
Creo que merezco el respeto de todos, como todos merecen el respeto mío. Y por último, la regla principal de todas. La regla principal de todas es que cuando hay un debate, no se debate para ganarle al adversario, no se debate para ganarle al contrincante, no se debate para aplastarlo, para arrollarlo, para humillarlo, para hacerlo sentirse mal y utilizar toda clase de epítetos malsonantes para hacerle sentir tu rabia, tu indignación, tu ira o tu desacuerdo. Entonces, ¿para qué debatimos? Bueno, pues lo voy a decir de una vez por todas, aunque creo que alguna vez lo dije. Las personas mentalmente sanas, las personas éticamente virtuosas o las personas que buscamos el bien, la verdad, la belleza y la unidad, debatimos por una sola razón, para buscar y encontrar la verdad. Verdad que invariablemente será anterior, superior, independiente de mí. Superior, anterior, independiente, porque es objetiva. Porque la verdad no depende de mi opinión. Entonces, dichas estos prolegómenos, me voy a tomar el atrevimiento, porque en realidad es un atrevimiento, de platicarles en qué consiste la cooperación formal y material al mal. Sin esta aclaración previa, el tema de Xóchitl Gálvez no tendría respuestas, al menos no tendría respuestas inteligentes y no tendría respuestas ético-morales justas. Si no tenemos un conocimiento de lo que vamos a decir a continuación. ¿Cuáles son las reglas para entender la cooperación formal y material al mal? Es decir, ¿cuándo se da la cooperación formal y material al mal? Y si votar por Xóchitl Gálvez fuese un acto que tiene una cooperación formal y material al mal, evidentemente sería en todas formas pensadas, pensables y por haber, éticamente insostenible. Pero por el momento me permito hipotetizar. Por el momento, y a reserva de conocer el plan de gobierno de Xóchitl Gálvez, me permito introducir un tema de orden intelectual. Este tema de orden intelectual es un tema desarrollado por San Juan Pablo II, y el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Y bueno, empiezo a decir lo siguiente a manera de hipótesis o a manera de posicionamiento, sin que se tome ninguna de mis palabras como una postura definitiva. Porque, repito, para poder opinar de manera contundente y definitiva sobre doña Xóchitl Gálvez, concedámosle el título de doña, para no hablar despectivamente, como dice por ahí el peje, la señora, me parece de muy mal gusto y una peladez, doña Xóchitl Gálvez. Bueno, pues muchas personas sobre este tema, personas pro vida, muchas de ellas católicas, tienen reservas morales y de conciencia respecto a votar por una candidato a la presidencia de México que antes se ha manifestado a favor del aborto legal o al menos de no encarcelar a mujeres que lo hayan cometido. Por cierto, siendo yo radicalmente opuesto al aborto, también soy partidario de no encarcelar a las mujeres que lo hayan cometido. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a castigar de manera excesiva un crimen brutal, pero que tiene su costo social? Yo sería partidario de un castigo que realmente les doliera, porque lo más probable es que muchas de ellas en la cárcel se van a prostituir, se van a dedicar a la venta de drogas,
se van a dedicar a infinidad de actividades ilícitas, porque así es la cárcel mexicana. Entonces, el encarcelamiento no es una solución, es peor el remedio que la enfermedad. Yo buscaría una condena al servicio social por largos años, servicio social sin emolumentos que puedan llamarse utilidades. En fin, sería un tema que no es el que nos ocupa hoy. Pero bueno, también siguiendo con la introducción, para orientar las buenas decisiones ante las situaciones tan complejas en las que los católicos nos encontramos hoy, participando en sociedades de mayoría de votos, mal llamadas democráticas, pero bueno, así se les llama, sociedades democráticas, aunque el nombre tenga muy poco que ver con la verdadera democracia. La Iglesia se apoya en la doctrina ética y de teología moral considerada o mejor conocida como la cooperación formal y o material al mal. Esta postura de la Iglesia Católica, a través de sus voceros ya nombrados, San Juan Pablo II y el Papa Ratzinger, nos ayudará, espero que así sea para el grupo, para todo el grupo y para quien lo necesite, porque puede haber algunas personas que ya tengan una brillantez, una certidumbre, una claridad al respecto tan profunda que sea superior a la mía. Claridad que por el momento yo reconozco no tener. ¿Por qué? Porque estoy a la espera de conocer el verdadero pensamiento, los verdaderos planes políticos de doña Xóchitl Gálvez. Para la conciencia católica, valorar nuestras decisiones y actuar responsablemente sin menoscabo de nuestros principios morales y religiosos, actuar sin pecar, es un imperativo categórico que no admite componendas. Para la conciencia católica, todos somos responsables de todos. No es posible creer que los propios actos no tengan una repercusión gradual en otros o a veces instantánea y demoledora, ya sea para bien, ya sea para mal. De ahí que los católicos estamos obligados a buscar el bien común y no solo bienes egoístas. ¿Qué es la cooperación para el mal? Don Ángel Rodríguez Luño, mi maestro de ética por muchos años, en su libro de Ética General, basándose en los mencionados pontífices, la define como acción u omisión que de algún modo hace posible o facilita que otra persona cometa una acción moralmente mala y que esa persona ya tenía decidido hacer. La cooperación al mal no es lo mismo que el escándalo, pues este se da cuando alguien hace una acción inmoral derivada de mi acción voluntaria o involuntaria. Esto es, de lo que yo hago, otro decide hacer lo mismo o peor. Para más información de lo que constituye el escándalo, sugiero consultar los numerales 2284 a 2287 del Catecismo de la Iglesia Católica, que está al alcance de todos con un simple clic. Escriben en su buscador Catecismo de la Iglesia Católica, ponen en el buscador dentro del Catecismo 2284 y inmediatamente les va a explicar amplísimamente todo este tema del escándalo. Pero bueno, hoy no es nuestro tema el escándalo. Hoy nuestro tema es la cooperación al mal. Otra persona previamente ya decidió hacer y lo hará tanto si yo coopero con ella como no. Tradicionalmente la cooperación al mal, y aquí empezamos a hilar fino en estos momentos, para lo cual les pido desacelerar la pata del acelerador, poner mucha atención y manejar más con las neuronas que con las manos o el pie. Tradicionalmente, la cooperación al mal se clasifica en formal y material. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Cooperación formal al mal
es cuando la mala acción de otra persona es querida directa y libremente por nosotros, tal, como tal, y la aprobamos. Y como tal, la aprobamos. Es, repito, cuando la mala acción de otra persona es querida directa y libremente por nosotros y como tal la aprobamos. Yo no creo que ninguno de ustedes esté en este caso. En el caso de que quiera votar por algún candidato, en este caso por Xóchitl Gálvez, porque contempla como bueno, subjetivamente, lo que es malo o perverso, que ella vaya a votar a favor, o sea, que ella vaya a empujar grandes proyectos nacionales a favor del aborto. Esto no lo ha dicho, no lo ha hecho, y dudo mucho que lo haga. Pero bueno, tenemos 9 meses para saberlo. Quedó claro entonces qué es la cooperación formal. Cito otro ejemplo, que algún político pide el apoyo de los electores bajo la promesa explícita de campaña de que en caso de ganar promoverá leyes favorables al aborto o a la eutanasia o ampliar los alcances de las ya existentes. Los católicos sabemos que leyes contra la vida humana, en cualquiera de sus etapas, son intrínsecamente injustas y nunca es lícito moralmente dar nuestro apoyo ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto, como lo indica la Declaración sobre el Aborto procurado en la CFD, en la CDF, Declaración sobre el Aborto del Papa Ratzinger. Repito, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto, tal como lo indica el libro citado. En cambio totalmente de tema, en cambio, hay cooperación material al mal cuando ni aprobamos ni queremos cooperar con el pecado ajeno. Sin embargo, soportamos este tipo de cooperación porque se desprende inevitablemente de una acción que bajo algún aspecto tenemos necesidad de poner o de realizar. Pero aquí viene todavía más fino el pinole. En la cooperación material se distinguen grados de participación. Al menos se distinguen 3 grados de participación en la cooperación material. Cooperación al mal inmediata y directa. Ejemplo, cuando se ayuda a otro a realizar la acción mala. Ejemplo, ayudar a un ladrón a realizar la acción de robar. Cooperación al mal mediata o indirecta. Cuando le damos un instrumento que otro usará para hacer el mal. Ejemplo, vender bebidas alcohólicas que otro usará para embriagarse. ¿Quiere esto decir que todos los expendios de licor están haciendo una cooperación al mal mediata e indirecta? Uf, un super tema para discutir. Porque también esto implicaría arrasar con los viñedos. En caso de que criar viñedos, cultivar viñedos, pudiera considerarse como una cooperación mediata e indirecta para el mal. Por lo cual, y además aquí vendría algo verdaderamente pasmosamente ridículo. ¿Por qué Cristo escoge un cáliz lleno de vino para darnos a beber su sangre? Bien podría haberlo hecho con alguna otra sustancia que no contuviera alcohol. Además, el primer milagro de Cristo, pues es la multiplicación de los odres del vino. Váyanlo pensando. Esto de la cooperación al mal mediata es todo un problema que para muchas conciencias muy delicadas y de mente muy estrecha es muy difícil resolver. Pero bueno, esperemos que en el grupo no se dé este tipo de conciencias apretujadas. Cooperación al mal próxima y cooperación remota.
Se distinguen dependiendo de la proximidad física o moral entre mi acción y la acción mala de la otra persona. Se coopera próximamente, por ejemplo, cuando el director de un banco concede préstamos a una revista que fomenta conductas inmorales, con el fin de incrementar sus utilidades, y ahí ya habría una cooperación formal, no solo material. La persona que tiene ahorrado dinero en dicho banco que concede esos préstamos coopera remotamente. Yo tengo mi dinero en el banco, en Banorte, por así decirlo, y si ese dinero que yo tengo ahí depositado es utilizado, además no es mucho, pero si ese dinero que yo tengo no sé en qué se ocupa para inversión, entonces estoy haciendo una cooperación al mal sin quererlo. Es mediata e indirecta y muy remota. Ahora bien, regresándonos al tema de la cooperación formal. La cooperación formal al mal es siempre moralmente ilícita, siempre, pues implica aprobación y participación plenamente voluntaria en un comportamiento inmoral. San Juan Pablo II lo dice claramente en su encíclica Evangelium Vitae. Cito: la cooperación material al mal es por lo general moralmente ilícita y debe evitarse. Sin embargo, existen algunas circunstancias que pueden hacer lícitas algunas acciones con las que se coopera material e indirectamente al mal. Y San Juan Pablo II nos orienta claramente. La cooperación, en este caso, no responde a una libre iniciativa de cooperar, sino a una cierta necesidad de conseguir un bien o de evitar un mal mediante la acción de la que otro se sirve para realizar sus propósitos inmorales. Seco el mandarinazo. Arda Troya con lo que acabo de decir. Espero que muchos reflexionen, rectifiquen, no digo nombres, pero ustedes saben a quién me refiero, con el párrafo que acabo de leer. La cooperación, nos lo dice San Juan Pablo II, la cooperación no responde a una libre iniciativa de cooperar, sino a cierta necesidad de conseguir un bien o de evitar un mal mediante la acción de la que otro se sirve para realizar sus propósitos inmorales. Leamos con atención Evangelium Vitae. Para que la cooperación material al mal sea moralmente lícita, se requieren las siguientes condiciones. 4. Las 4, veamos la primera. La acción que realiza quien coopera no puede suponer en sí misma la lesión de una virtud. 2. Su intención debe ser recta, buscar el bien posible, no el bien óptimo. Fíjense, no habla el Papa del máximo bien posible, sino del bien posible. Y a veces el bien posible puede estar reducido a unos miligramos de varias toneladas o a unos centímetros respecto de miles de kilómetros. Es lo posible. Y muchas veces en nuestra vida así lo podemos constatar. El bien posible es en muchas ocasiones verdaderamente mínimo. Tercero, la acción mala de otra persona no puede ser la causa por la que se obtiene el bien necesario. Porque la mala intención de otra persona no es la que permite obtener el bien necesario, porque ya quedamos que está buscando un mal. Y nosotros estamos buscando un bien posible. 4. Debe existir proporción entre importancia y necesidad del efecto bueno que necesito lograr
y la negatividad representada por la cooperación. Nunca es moralmente lícito cooperar de modo inmediato con acciones que representen un atentado grave o irremediable contra la justicia, como son, por ejemplo, el homicidio, el aborto, la eutanasia, el estupro y multitud de pecados gravísimos más. Ahora bien, entrando en materia todavía hipotética, a reserva de que al conocer los proyectos de gobierno de doña Xóchitl Gálvez, podamos juzgar con muchísimo mayor proximidad, con muchísimo mayor conocimiento de causa de lo que esta candidato va a proponer para llegar a la presidencia de la República. Algunas personas de buena fe, para oponerse a su candidatura, la acusan de abortera. Citan un párrafo de una carta que el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió en 2004, como respuesta a una consulta que los obispos de los Estados Unidos le plantearon respecto a dar o negar la Sagrada Comunión a personas favorables al aborto. Esa carta está en varios grupos a los que ustedes pertenecen. Se llama El día que Ratzinger explicó que es pecado votar por candidatos a favor del aborto. Pero es muy claro que Ratzinger se refiere a votar por el candidato precisamente porque propone el aborto. Eso hace que cause excomunión, ipso facto late sentencia. Pero nada más. En su respuesta, el cardenal Ratzinger se apoya en Evangelium Vitae de San Juan Pablo II y, a la luz de la doctrina sobre la cooperación formal y o material al mal, orienta la actuación de los católicos en su práctica de comulgar y en su participación política. Tomaré de la carta de San Juan Pablo lo directamente relacionado al tema de la pregunta inicial. Votar por Xóchitl Gálvez es un acto incongruente con los principios pro vida y de fe religiosa cristiano-católica. Veamos si sí o si no. Ratzinger, citando Evangelium Vitae, dice que estamos obligados en conciencia a no cooperar formalmente, esto es, de manera directa, con plena intención, voluntariamente y queriendo el mal del aborto, en este caso, que otros quieren realizar contra la ley de Dios. Tanto San Juan Pablo II como el cardenal Ratzinger son claros en su expresión de cooperación formal al mal, que siempre es moralmente ilícita. Aquí no dice nada de la cooperación material, que en algunos casos puede ser lícita, como ya lo vimos en 4 casos en Evangelium Vitae. El cardenal Ratzinger es citado con frecuencia en el párrafo de la imagen. Esta nota es muy clara. Se es culpable de cooperación formal al mal cuando con plena conciencia y voluntad se vota a favor de un candidato que promueve el aborto y precisamente por eso se le vota. Esto refleja que el católico ya está posicionado a favor del aborto y se encuentra con un candidato que le da la opción a su preferencia. ¡Qué absurdo! Por eso es culpable de ir contra la ley de Dios, por su cooperación formal, no necesaria ni precisamente por su cooperación material. Muchos católicos no saben hacer esa distinción básica entre la cooperación formal y la cooperación material, remota incluso. Qué difícil es hilar fino. Pero, queridos amigos, para ser mejores personas necesitamos aprender a hilar muy fino, sobre todo en este cúmulo, en esta avalancha de opiniones en contra y a favor, y agresivas y no agresivas que recibimos con relación a estos temas. Muchos católicos, pues, no saben hacer esta distinción básica. Muchos teólogos, como el cardenal como el Papa Ratzinger, y con él muchos teólogos morales de alcurnia y muchos filósofos,
permítanme humildemente incluirme en esto de filósofos, sí la hacemos. Sí hacemos esta distinción entre la cooperación formal y la cooperación material, sobre todo remota. La política partidista, por política partidista o por ejercer cualquier profesión en la que los principios de conciencia y fe religiosa se ven comprometidos, casi estaríamos condenados a la inacción y no podríamos luchar por lograr el bien común y el bien personal, cosa absurda. En su carta, el cardenal Ratzinger introduce una precisión a la cooperación material al mal en posibles votaciones electorales a favor de candidatos favorables al aborto y eutanasia. Leer con mucha atención y con mayor comprensión en sus términos. Por favor. Nosotros somos católicos. Sí, a los que nos importa la verdad. Nos importa actuar conforme a nuestros principios de conciencia, a favor de la vida humana y siguiendo la enseñanza de nuestros pastores. Por ello lamentamos que muchas personas omiten, a conveniencia tal vez, el párrafo anterior. El párrafo de que es lícita la cooperación material remota, cuando el bien que buscamos es un bien mayor al mal que pretendemos eliminar, o cuando menos equiparable. Vamos a ver en términos reales, en términos concretos, basándonos en lo que está ocurriendo aquí y ahora en México. Vuelvo a repetir la pregunta. Votar por Xóchitl Gálvez es un acto incongruente, es un acto congruente con los principios pro vida y de fe religiosa cristiana católica. Me reservo mi respuesta, ya lo dije para cuándo, pero por el momento ruego a todos aplicar su escepticismo metodológico, dejarse de prejuicios, dejarse de ideas preconcebidas, sobre todo dejarse de insultos, de agresiones, de juicios precipitados y de llamarme inicuo y de llamarme de intenciones malevolentes, porque no lo soy y lo puedo decir con mi conciencia plenamente tranquila, lo cual no quiere decir que no sea un pecador estándar. Pero acerca de esto, la acusación de ser un inicuo y demás, bla, 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 es una acusación rotundamente injusta que rechazo asertivamente, con todo respeto. Vamos a ver por qué sí podría ser justo, por qué sí podría ser lícito el votar por ella llegado el momento. Repito, vamos a ver cuál es su proyecto de nación, cuál es su proyecto abierto, puntual, incontestablemente presentado sobre el aborto y otros temas, cosa que no tenemos todavía. No tenemos todavía, porque acusarla de trotskista, leninista, marxista en su juventud, cuando ahora es una empresaria exitosa, me parece que estamos citando un círculo cuadrado. Xóchitl Gálvez pide el apoyo para lograr el bien posible de ganar la presidencia de la República en 2024 y explícitamente ha dicho que quiere evitar que Morena siga gobernando. Y ha dicho de manera explícita que con este nefasto e ineficaz gobierno desde el 2018 hasta ahora han aumentado. Y aquí cito a Xóchitl Gálvez. Transcribí a Word sus palabras. Dice, la inseguridad pública, la delincuencia organizada, las extorsiones, los homicidios, la violencia contra las mujeres, el récord de asesinatos de periodistas, los malos servicios en salud o inexistentes. Además, desapareció el Seguro Popular que daba asistencia a las clases más pobres. La construcción de obras faraónicas altamente costosas y dañinas para la naturaleza y que en nada benefician a los más pobres. Ahora se tiene excesiva militarización, flagrante corrupción,
e impunidad de servidores públicos, eliminación de programas de protección a la infancia, a madres trabajadoras, a mujeres violentadas, manejo clientelar de recursos económicos, etcétera, etcétera. Estos males y otros pueden evitarse con un gobierno más sensible y eficaz. Nada nos garantiza que las cosas cambiarán con otro presidente del mismo partido gobernante. Por las razones expuestas, podría ser perfectamente compatible, repito, podría ser perfectamente compatible con la fe cristiana y con los principios pro vida, apoyar la candidatura a la presidencia de Xóchitl Gálvez, pues no la estaremos eligiendo por alguna causa favorable al aborto, sino por otras razones que en conjunto son bienes que queremos lograr para todos los mexicanos. La vuelvo a citar: mayor seguridad, más empleo, mejor sistema educativo y de salud, apoyos a niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, etc. Hasta ahora no hay alguna otra persona con las posibilidades reales de ganar la presidencia. Enójense los seguidores de Eduardo Verástegui y vuélvanse, pero a desenojar, porque Eduardo Verástegui, ya hablaremos de él, es el peor candidato que hubiera podido presentar el mundo católico. Alguien dijo que a mí se me revuelve el estómago. Pues qué ramplona expresión. Esto no se juzga con el estómago, se juzga con la cabeza y con las neuronas bien frías, con datos en la mano. No se juzga con el estómago, se juzga con la cabeza. Para eso Dios nos dio inteligencia. Hasta ahora no hay persona alguna con posibilidades reales de ganar la presidencia que pueda garantizar lo que acabo de decir. Puede haber candidatos pro vida, sí, ahí tenemos a Eduardo, y creyentes católicos que se presenten a las elecciones, sí. Sin embargo, siendo realistas, el voto por ellos será meramente testimonial y no representarán una fuerza política que incida en el resultado de las elecciones. El voto testimonial, que puede dejar tranquilas a personas de conciencia escrupulosa, reacias a comprender que el magisterio de la Iglesia es claro en orientar los actos moralmente lícitos de los cristianos en situaciones adversas como ahora vivimos, hasta puede posibilitar, ojo, con el margen necesario, la pérdida de una valiosa y única oportunidad de cambiar de régimen de gobierno y tener que sufrir por varias generaciones que siga el espantosamente mal gobierno marxista, leninista, trotskista, destructor de la nación que ahora sufrimos. De lo dicho hasta aquí, apoyados pues en el libro de ética general de don Ángel Rodríguez Luño, en la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II y en la carta que escribió el entonces cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, se desprende que votar por Xóchitl Gálvez no sería una cooperación formal ni material al mal, en ninguna de sus gradualidades. Si acaso, conforme el cardenal Ratzinger, sí, lo sería remota. Pues ella no pide el apoyo de los electores para promover causas a favor del aborto o de la eutanasia o de alguna otra que se oponga a principios pro vida o principios de fe religiosa. Si llegara a hacerlo, otro gallo nos cantaría, pero por el momento no ha pedido formalmente la promoción y el apoyo de los electores para promover causas a favor del aborto o la eutanasia u otra que se oponga a principios pro vida o a principios de fe religiosa. Así que por el momento, no habiéndose pronunciado Xóchitl Gálvez en nada que se oponga a la ética cristiana, a la ética católica, podemos dejar en calidad de hipótesis que va a ser probable, que es muy probable que finalmente ella sea el mal menor.
es decir, el mal material remoto, que en este caso podría recibir el calificativo de mal menor. Bien. Creo que hasta aquí podemos dejar mi presentación de hoy. Tenemos todavía muchísimo asunto, muchísima tela que cortar al respecto, pero les tengo por aquí una pequeña noticia sobre el asunto, y es el hecho de que el próximo jueves, este jueves de esta semana, mis amigos Mario y Jaime y yo tendremos a las 8 de la noche una reunión para afinar puntería sobre el tema, para puntualizar aún más, para descubrir algún error en nuestros planteamientos y poderles brindar a todos nuestros grupos, alumnos, seguidores, pacientes y demás la mejor de las plataformas posibles para que, llegado el momento, el voto en conciencia sea un voto ilustrado, un voto en conciencia y sobre todo un voto por México. Y si, como una brillante participante me dijo hace un rato, si votar por el bien de México llegase a tener como única alternativa, votar por Xóchitl Gálvez, votaría por ella. Y solo bajo ese tenor le contesté, yo también. Pero ahora sí que el voto es libre y secreto, y entramos como siempre a nuestra sección de preguntas, dudas, respuestas, aportaciones y demás. Adelante, por favor, comenzando ahora sí que Ricardo les ganó la mano a todos. Adelante, don Ricardo. Permíteme un segundo. Bueno, he estado, Espérame.